Parker Schnabel está furioso y esta vez nadie puede culparlo por ello. Mientras Slucifer rugía a plena capacidad y quemaba casi $100.000 cada día, el oro se deslizaba silenciosamente a través del sistema y desaparecía directamente en la pila de relaves. La peor parte no fue solo la pérdida en sí, sino el hecho de que nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Día tras día la planta seguía funcionando, el combustible seguía quemándose, los salarios seguían acumulándose y el valioso oro literalmente desaparecía. Cuando Tater Todd retiró las alfombras para lo que debería haber sido una limpieza de rutina, el daño ya estaba hecho. Al principio parecía una inspección normal, simplemente otra verificación para ver cuánto oro se había capturado en las corridas. Entonces Tater Todd miró más profundamente en la esclusa e inmediatamente se quedó paralizado. Había demasiado oro en el fondo de las pistas, exactamente donde nunca debería estar. Ese único momento cambió el estado de ánimo de toda la operación. En lugar de emoción, el pánico se extendió por el sitio. Tater Todd se dio cuenta de inmediato de que no se trataba de un problema menor ni de una cantidad normal de pérdida de oro fino. Se trataba de un fallo grave del sistema que ya podría haberle costado a Parker una fortuna. La llamada por radio llegó rápido. La voz de Tater Todd transmitía una clara preocupación mientras informaban lo que estaban viendo. Había demasiado oro cerca del final de la caja de la esclusa, y eso significaba que algo había salido muy mal dentro de una de las máquinas más caras de toda la mina. Parker ordenó un cierre de emergencia casi de inmediato. No había tiempo para apostar y esperar que el problema se corrigiera solo. El total de la temporada ascendió a poco menos de $12,5 millones, y de repente todos se vieron obligados a enfrentar una realidad aterradora. Nadie sabía cuánto más alto debería haber sido ese número. Esa incertidumbre empeoró todo. Perder oro conocido ya es bastante doloroso. Perder oro que ni siquiera puedes medir con precisión es como si te robaran en cámara lenta. Cada gramo faltante representaba trabajo desperdiciado, combustible desperdiciado y tiempo perdido que nunca podría recuperarse. Esta temporada ya fue la operación más cara de la historia de Parker. Tener varias plantas de lavado a la vez significaba que sus gastos diarios habían aumentado a aproximadamente $100.000. Ese dinero desaparecía todos los días, ya sea que el equipo estuviera realizando una limpieza sin precedentes o lidiando con fallas catastróficas. Por primera vez Parker operaba 2 plantas de lavado importantes simultáneamente. Slucifer estaba arrasando agresivamente la tierra pagada en Sulphur Creek, mientras Bob trabajaba en el puente cortado en la Milla de Oro. Sobre el papel, esta configuración tenía el potencial de producir enormes cantidades de oro. En realidad, también duplicó el número de formas en que las cosas podrían colapsar. 2 plantas de lavado significaron 2 cortes activos, 2 horarios de limpieza, 2 sistemas mecánicos separados que podrían fallar sin previo aviso. Y quizás lo más peligroso fue que significó que Parker tuvo que dividir su atención entre 2 operaciones importantes a la vez. Cuando un sitio tenía un problema, el otro no se detenía a esperar. Los gastos seguían acumulándose. El combustible seguía ardiendo. Aún había que pagar a las tripulaciones. Cada hora de inactividad era brutalmente cara. A esta escala las matemáticas se vuelven despiadadas. Parker necesitaba que Slucifer y Bob se combinaran para producir consistentemente más de 400 onzas cada semana, solo para crear un margen significativo por encima de casi $700.000 en costos operativos semanales. Si alguna de las plantas tenía un rendimiento inferior, el margen desaparecía alarmantemente rápido. Eso es lo que hizo que el descubrimiento de Slucifer fuera tan devastador. No se trató simplemente de una avería mecánica que provocó que la producción se detuviera por completo. La planta había estado funcionando a toda velocidad mientras perdía oro silenciosamente todo el tiempo. Estaba gastando el máximo de dinero mientras producía menos de lo que debería, y nadie se dio cuenta hasta que Tater Todd revisó esos tapetes. Mientras tanto, Tyson Lee ya estaba bajo una enorme presión en Dominion. Estaba administrando 2 sitios importantes, mientras cargaba con una carga de trabajo que abrumaría a muchos operadores veteranos. Parker observó de cerca porque sabía que Tyson
estaba siendo llevado al límite. Incluso Parker admitió que Tyson tenía mucho sobre sus hombros. Respetaba la habilidad de Tyson, pero esta temporada exigía perfección de todos. Un punto débil podría desencadenar una reacción en cadena que dañaría toda la operación. Al mismo tiempo, Bob necesitaba una reubicación. El actual corte del puente estaba casi agotado, y la planta tuvo que trasladarse a una segunda posición en la milla de oro antes de que los cronogramas de producción comenzaran a retrasarse aún más. Ese movimiento tenía que ocurrir rápidamente. Reubicar una planta de lavado no es tan simple como mover equipos a través de un campo. Requiere reconstruir toda una base operativa desde cero. Primero, hubo que excavar la plataforma del superapilador, luego nivelarla y compactarla según las especificaciones exactas. Después de eso, vino la plataforma de alimentación. Luego la propia plataforma de la planta de lavado, la plataforma que sostiene todo el sistema. Cada nivel tenía que ser perfecto, porque incluso una ligera desalineación podría generar graves tensiones mecánicas en el futuro. Una plataforma mal construida puede destruir una temporada. Si Bob se sentaba de manera desigual, la vibración constante podría dañar componentes críticos y provocar averías semanas después. Esas averías podrían costar días o incluso semanas de pérdida de producción, y mientras se llevaba a cabo toda esta construcción, el medidor operativo de $100,000 por día nunca se detuvo. Esa presión recaía sobre los hombros de todos cada hora. No hubo ningún botón de pausa para las pérdidas financieras. El primer corte del puente ya había producido cifras sólidas y Parker creía que la nueva ubicación podría continuar ese impulso. Pero solo si la reubicación se realiza según lo previsto. Los retrasos eran cada vez más peligrosos. Tyson entendió exactamente lo difícil que se había vuelto la semana. Admitió abiertamente que la cantidad de trabajo necesaria antes del final de la semana era enorme. La tripulación ya se estaba preparando para largas noches solo para cumplir con el cronograma. Trasnochar en el Klondike es normal porque el sol de verano apenas desaparece. Siempre hay luz para trabajar. Pero tener luz natural no crea mágicamente más energía, más trabajadores o más tiempo. Tyson ya estaba operando cerca de su límite físico y mental cuando de repente todo empeoró. La reubicación avanzaba, los plazos eran ajustados, y luego una llamada de radio detuvo todo. Esa llamada de radio vino de Lucifer, y el mensaje fue aterrador. El oro aparecía donde no debería estar. Tater Tot había estado haciendo una limpieza normal cuando miraron el fondo de las esclusas e inmediatamente se dieron cuenta de que algo andaba mal. En un sistema sano, el oro se deposita detrás de los rifles, donde queda atrapado de forma segura durante el procesamiento. Así es como se supone que funciona el sistema. Tiras de las esteras, recoges el oro y sigues adelante. El patrón debe ser predecible y eficiente. Pero esta vez ese patrón se rompió. Había una cantidad alarmante de oro cerca del final de las esclusas. Eso significaba que los rifles no lograban capturar material adecuadamente. La lechada se movía demasiado rápido a través del sistema. En lugar de depositarse detrás de los rifles, las partículas de oro eran arrastradas río abajo y expulsadas por la parte trasera de la caja. Una vez que ese oro entró en la pila de relaves, efectivamente desapareció. Alguna pérdida de oro es normal en la minería. En ocasiones las partículas finas escapan de cualquier sistema de recuperación. Pero esta situación era completamente diferente por la cantidad de oro que se perdía y dónde se encontraba. La cantidad que se encontraba cerca del fondo apuntaba a un importante problema de eficiencia. Esta no fue una pérdida aleatoria. Algo dentro de Lucifer estaba permitiendo activamente que se escapara oro valioso. Tater Tot se negó a ignorarlo e inmediatamente habló por radio. Su voz dejó claro que esto no era una rutina. Creían que es posible que la tripulación ya hubiera perdido una cantidad significativa de oro. Tyson escuchó el mensaje e inmediatamente comprendió lo serio que era. Su respuesta fue inmediata porque sabía que este tema podría destruir los números de la semana. Corrió hacia Lucifer, sabiendo que Parker pronto exigiría respuestas que nadie estaba dispuesto a dar. Estoy en camino. Él llega. Observa las carreras, el movimiento de balanceo. El trabajo en la plataforma. La fecha límite de fin de semana
cada hora de preparación ya invertida en la reubicación del corte del puente, las paradas. El movimiento de Bob tendrá que estar en espera hasta que podamos resolver esto y hacer un poco de análisis de los finos relaves de Lucifer. Nadie sabe cuánto tiempo lleva la pérdida. Esa incertidumbre subyace a cada decisión que sigue. Unas pocas horas de oro escapado son un mal día. Unos pocos días a 250 yardas por hora y $3.500 por onza es un número que aparece permanentemente en el total de la última temporada. Lucifer ha estado entregando recuentos semanales consistentes. Si el problema de eficiencia de la esclusa ha estado presente durante varias semanas, no solo horas, la cifra de pérdida total podría ser significativamente mayor que la estimación actual. Parker necesita los resultados del depósito de relaves antes de poder dimensionar el problema correctamente. Hasta que tenga ese número, el cierre permanecerá vigente y el reloj de fabricación aún no ha comenzado. Ejecutando los números. El oro se cotiza por encima de los $3.500 la onza en el momento de esta limpieza. Lucifer empuja 250 yardas de tierra productiva por hora si solo una onza por hora ha pasado por los rápidos hacia los relaves. Una estimación conservadora para una planta que ejecuta este volumen a través del terreno de Sulphur Creek es de $3.500 perdidos cada 60 minutos. Por un turno de 10 horas, $35.000. Más de 2 días de pérdida no detectada, $70.000. En 3 días más de $105.000. Sentado en una pila de relaves a la que nadie volverá. Una onza por hora puede estar muy por debajo de la tasa real de nivelación de tierra remunerada como lo hace Sulphur Creek. Cuanto mayor sea el contenido de oro por metro de material mayor, será el riesgo para el oro cada vez que la esclusa no logra atrapar lo que se supone que debe atrapar. Nada en el rendimiento de carrera de Lucifer indicó un problema. Los recuentos semana tras semana habían sido consistentes. La planta estaba funcionando según lo previsto. Los relaves se estaban acumulando como siempre. No hubo ninguna alarma. Ninguna lectura del medidor está fuera de rango. Ningún indicador mecánico de ningún tipo de que algo andaba mal. La única señal era el oro que se encontraba en el fondo de esas esclusas. Un detalle que solo sale a la luz si alguien mira la base de la caja durante un tirón del tapete en lugar de tirar y seguir adelante. Tater Todd miró. Ella lo llamó. Tyson comienza a analizar los finos relaves de Lucifer para tener una imagen real de cómo se ve realmente la pérdida. Examinar los finos relaves es la única manera de cuantificar lo que se ha estado escapando. Se hace correr agua a través del material río abajo y se observa lo que se asienta. Lo que se deposita es oro que debería haberse quedado en la caja. El resultado confirma lo que ya mostraban las pruebas. Hay oro en esa pila que se suponía que estaba en la sala del oro, y haga un poco de panorámica aquí del fino seguimiento de Lucifer. Sabes, estas son realmente malas noticias. Estamos eliminando el oro de las pistas. Con los precios en su punto más alto de todos los tiempos, Parker podría tener una pérdida de cientos de miles de dólares. Y la panorámica confirma que no hay rastro. Este es un volumen real que escapó de los rifles en tiempo real. Si tenemos que hacer algo, eso es seguro. La panorámica le da a Parker el alcance. Ahora necesita una solución que pueda diseñarse, construirse e instalarse el mismo día. Debido a que cada hora que Lucifer permanece abajo es una hora, no está procesando las 250 yardas por hora que financian toda la operación. ¿Por qué se escapa el oro? Esto es lo que está mal dentro de Lucifer. La tierra apagada llega a 250 yardas por hora, se mezcla con agua formando una lechada y se alimenta a través de los conductos de distribución canales que entregan el material desde la parte superior del sistema hacia las compuertas que se encuentran debajo. A medida que la lechada fluye por la caja, se supone que las partículas de oro casi 19 veces más densas que el agua se hunden rápidamente. Disminuyen la velocidad contra los rifles y se acumulan en las bolsas de baja velocidad que crean esas crestas. Los materiales más ligeros, arena, grava, sedimentos finos, permanecen en el flujo y se arrastran hasta el extremo aguas abajo.
Así funciona cuando el purín entra en los canales a la velocidad adecuada. El problema es la energía de impacto. Los conductos de distribución están entregando la lechada a los conductos con demasiada velocidad. El material llega duro y rápido con fuerza suficiente para mantener las partículas de oro en suspensión por más tiempo del que el sistema está diseñado para soportar. En lugar de responder a la gravedad y hundirse detrás del primer conjunto de rifles que alcanzan las partículas, permanecen en la corriente, viajan más allá de los rifles y salen de la caja hacia la fina pila de relaves. El oro es casi 19 veces más denso que el agua. En condiciones normales esa densidad es la ventaja. Atrae el oro rápidamente hacia los bolsillos de los rifles antes de que la corriente pueda llevarlo. Pero introduce suficiente energía de impacto en el punto de entrada y la ventaja se erosiona. La corriente anula la física de asentamiento. El oro pasa volando entre los rifles antes de que la densidad pueda hacer su trabajo. La solución de Parker. 8 placas de contragolpe, una dentro de cada canal de distribución. Cada placa es de acero en ángulo colocada de manera que la lechada entrante golpee la cara de la placa, se desvíe hacia la parte trasera de la caja de distribución, pierda su impulso de avance y entre en las compuertas a una fracción de su velocidad original. Una entrada más lenta significa que el oro tiene tiempo de responder a la gravedad, asentarse detrás de los rifles y permanecer allí. Vamos a cortar la pared trasera de la distribución aquí y luego esta placa subirá hacia adentro en ángulo. Vamos a cortar la pared trasera de la distribución aquí y luego esta placa subirá hacia adentro en ángulo. Eso efectivamente, cuando la lechada baje, irá hacia la parte trasera de esta caja suelta. El diseño del contragolpe es mecánicamente sencillo. La instalación lleva mucho tiempo. 8 canales, cada uno de los cuales necesita un acero hecho a medida. La placa se corta, posiciona y suelda en su lugar con suficiente precisión para que el ángulo de desviación realmente funcione al volumen operativo. Parker no solicita soporte de ingeniería externo. No está esperando un pedido de repuestos. Él está construyendo la solución a partir de material en bruto en el sitio de Dominion. Las placas aún no existen. Deben fabricarse in situ hoy. Con Slucifer inactivo y los medidores de costos todavía funcionando a $100,000 por día. Tenemos todo el día para hacerlo, pero son 2 días de trabajo. 8 canales de distribución, 8 placas de contragolpe. Cada uno debe medirse para que se ajuste a su canal específico, cortarse en acero, clavarse en el ángulo correcto, verificarse y soldarse completamente. Una placa que se encuentra a unos pocos grados de distancia no logra eliminar suficiente energía de la lechada entrante o desvía el material en una dirección que crea un nuevo problema de flujo dentro de la caja de distribución antes de que la lechada llegue siquiera a las compuertas. La fabricación comienza con la pared trasera de cada canal. Se recorta abriendo el espacio que ocupará la placa de contragolpe. La placa entra en ángulo colocada de manera que la lechada entrante golpea su cara y se redirige a la parte trasera de la caja de distribución en lugar de ir directamente a las pistas a toda velocidad. Virar. Soldar. Verificar posición. Verifique el ángulo con la geometría del canal. Segunda virada. Compruébalo de nuevo. Nada mal para mirar. Creo que están bastante igualados. La precisión en un trabajo como este no proviene de calibradores. Proviene de leer cómo se mueve el material y adaptarse a ello. Tater Todd observa cómo entra cada plato. Parker comprueba los ángulos. El trabajo del canal se mueve uno por uno los 8. Ninguno de ellos se apresuró a pasar el control de amurado. Uno más y otro y listo. Prueba eso. La prueba ejecutada en cada canal después de que la placa ingresa le dice a Parker si el ángulo está haciendo lo que debe hacer. La lechada que golpea la placa y se desvía correctamente muestra un patrón diferente en la caja de distribución. Más amplio, más lento, sin la entrada de puñetazo duro que ha ido llevando oro más allá de los rifles. Una placa que se desvía incorrectamente es obvia en tiempo real y Parker ajusta el ángulo antes de que baje la soldadura.
Cada placa que pasa la verificación es una variable menos cuando las correas vuelven a girar. Cada contragolpe completado es un disparo menos, lo que envía la lechada a la velocidad del impacto. Cada hora de fabricación es una hora. Slucifer no está procesando. Pero Slucifer procesa el pago, se ensucia y pierde oro, es el peor resultado. Una planta inactiva cuesta tiempo de procesamiento. Una planta que derrama oro en los relaves a $3.500, la onza cuesta onzas que nunca regresan. Los 8 sobornos entran. Los canales se vuelven a sellar. Slucifer está ensamblado y listo para funcionar por primera vez desde que Tater Todd sacó esas alfombras. Slucifer vuelve a disparar. Los cinturones ruedan. Slurry entra en el primer rodaje de distribución a todo volumen y golpea la placa de contragolpe. La diferencia es inmediatamente visible. Antes de la modificación, el purín llegó en una fuerte corriente directa entrando en las esclusas con una energía de impacto que mantenía las partículas de oro en suspensión más allá de los rifles. Ahora golpea la placa en ángulo, se desvía hacia la parte trasera de la caja de distribución, pierde su impulso hacia adelante y entra en las carreras como un flujo más lento y más amplio. Mientras que la lechada prefijada parecía una corriente de alta presión que penetraba en la caja, el material postfijado se esparce por los tramos de una manera que da tiempo a que las partículas densas caigan antes de viajar. El oro que cae en agua a menor velocidad responde a la gravedad más rápido. Los rifles hacen su trabajo. Ya sabes, se ve bien. Tenemos mucho oro que atrapar aquí. Y lo queremos en la sala del oro, no en nuestros relaves. Ya sabes, se ve bien. Tenemos mucho oro que atrapar este año. Y lo queremos en la sala del oro, no en nuestros relaves. La lectura visual al inicio es prometedora, pero la verdadera respuesta no está en cómo se ve el flujo mientras la planta está en funcionamiento. Es en lo que aparece en la sala dorada cuando salen los tapetes. La semana anterior de Slucifer fue de 232 onzas con un valor aproximado de $812.000. ¿Los sobornos superan esa cifra o no? Las matemáticas sobre el valor de una solución exitosa son sencillas. Si los sobornos recuperan incluso 30 de las onzas que anteriormente se escapaban a $3.500, la onza, eso equivale a $105.000 recuperados en un solo ciclo de limpieza. Si recuperan 40 onzas, son $140.000. La modificación costó un día de parada y unas pocas horas de fabricación. La devolución, si los sobornos se mantienen, cubre ese costo muchas veces antes de que termine la temporada. Tyson no espera el resultado de la limpieza. El movimiento de Bob está atrasado y la fecha límite de fin de semana no se ha movido. Tengo que hablar de Bob. Continúe instalando la siguiente plataforma de la planta de lavado porque estará lista en un par de días. La plataforma del superapilador, la plataforma del alimentador, la plataforma de la planta de lavado, todo aún debe entrar en el corte del puente antes de que Bob pueda bajar a su nueva posición. Tyson perdió la mayor parte del día debido a la emergencia de Slucifer. Ahora está ejecutando una línea de tiempo comprimida en el corte del puente sin que le queden horas adicionales. En la semana, el traslado de la planta todavía está en camino para la fecha límite de fin de semana, pero solo si nada más saca a Tyson del trabajo en la plataforma. Slucifer está corriendo. Los sobornos están de moda. El drenaje del tiempo de Tyson en Sulphur Creek está cerrado. Tiene las horas que necesita para terminar la preparación del corte del puente siempre y cuando la semana transcurra sin problemas a partir de aquí. La sala dorada cuenta la historia. Llega el día de la limpieza. Todo el caso operativo para la modificación del contragolpe. Un día de cierre. Un día de fabricación in situ. Un día de la línea de tiempo de Tyson en el corte del puente se basa en lo que sale de la sala dorada en este momento. La semana anterior de Slucifer, 232 onza, con un valor aproximado de $812.000. Esa es la base. Esa es la cantidad producida por una planta que funcionaba con un problema de eficiencia y perdía oro en los relaves en cada turno. Los sobornos movieron ese número o no lo hicieron. Parker observa cómo la limpieza avanza por la sala dorada.
Tengo 10, 40, 60, 80, 100, 150, 100, 80, 220, 250, 200, 72, 15 onzas. Valorado en $953.000. Obtuve 10, 40, 60, 80, 100, 100, 50, 180, 220, 250, 270 y 215. Casi 40 onzas más que las 232, una de la semana anterior. Esa mejora de 40 onzas, $140.000 a precios actuales, es el oro que los sobornos impidieron que llegara a los relaves. Ahora está en la sala dorada. La solución funcionó, y el número muestra exactamente cuánto se recuperó en un solo ciclo de limpieza. El conteo de Bob viene a continuación desde el corte del puente. Una semana comprimida, horas perdidas por la reubicación de la planta, tiempo perdido por el cierre de Slucifer, se refleja directamente en el resultado. El total de Bob en el corte del puente la semana pasada fue de 188,4 onzas. Aquí vamos. 20, 50, 70, 96, 5 onzas. Valorado en $338.000. Tyson no se inmuta. Semana corta. Tienes que esperarlo, ¿verdad? ¿O movimiento de planta? Sí. Luego Sulphur Creek. El corte de extensión en Sulphur ha estado funcionando bien. Mitch ha estado presionando mucho la planta. Y el conteo llega con el tipo de impulso que comienza bajo y va aumentando. Y tenemos 60, 120, 200. Sigue adelante. Guardián en marcha. 280. Oh, lo vamos a hacer. Lo hicimos 302. 302 onzas de Sulphur Creek. Valorado en más de $1.057.000. Una sola planta. Una sola semana. Más de $1 millón en oro. Parker no se detiene. Santo 3 de nuevo, amigo. Sí. Tyson, te están fumando, amigo. Total semanal en las 3 plantas. 670,65 onzas. Valor combinado de más de $2,3 millones para la semana. Una semana que comenzó con una pérdida de oro no detectada y un cierre de emergencia, termina como una de las semanas más fuertes que Parker ha aguantado en toda la temporada. Si no estás suscrito, y estos son los números por los que vienes aquí, toca la campana para no perderte la próxima limpieza. ¿Qué significa el marcador? Total de temporada. 3.541 onzas. Cerca de 12 millones, 5 millones de dólares con las ventanas del Klondike aún abiertas y el terreno aún por trabajar. Esta semana tenemos 670,65. El total de nuestra temporada en lo que va del año es de 3.541 onzas. La limpieza de 272,15 onzas de Slucifer frente a las 232,1 de la semana anterior muestra la modificación del retroceso en términos directos de dólares. A $3.500 la onza. Esa mejora de 40 onzas es de $140.000 por ciclo que anteriormente se escapaba por la parte posterior de la caja. Cada semana que Slucifer ejecutaba con la antigua configuración de distribución, era una semana en la que la cantidad terminaba en la pila de relaves en lugar de en la sala de oro. Los sobornos lo recuperaron, y las cifras semanales confirmaron que la solución se mantuvo en pleno volumen operativo. El total de 676 onzas se mantiene a pesar de 2 interrupciones simultáneas. La corta semana de 96,5 onzas de Bob, en el puente frente a las 188,4 anteriores, refleja el costo real del retraso en el traslado de la planta y la emergencia de Slucifer que sacó a Tyson del trabajo en la plataforma. Las 302 onzas de Sulphur Creek, con un valor de más de $1.057.000 por sí solas, y las 272,15 onzas corregidas de Slucifer, llevaron la semana a más de $2,3 millones combinados, incluso con esa brecha en el conteo de Bob. El gasto total de Parker para operar 2 plantas esta temporada supera los $700.000 por semana. La semana de 670,65 onzas a más de $2,3 millones combinados tiene un margen real por encima de ese costo, que es lo que la operación necesita para justificar el funcionamiento de 2 plantas simultáneamente en lugar de una. El cierre, la fabricación
El cronograma de movimiento de la planta comprimida, todo ello, absorbido en una semana, que aún salió adelante. La eficiencia corregida de Slucifer no solo mejora el conteo de esta semana, mejora cada limpieza desde aquí hasta el final de la temporada. Ese efecto agravante es lo que hace que la solución del contragolpe sea tan valiosa en la mitad trasera de la ventana del Klondike. El total de la temporada es de 3.541 onzas, porque Talter Todd miró el fondo de esas esclusas durante un tirón de tapete que podría haber sido una verificación de 2 minutos, porque lo llamó en lugar de asumir que estaba dentro del alcance, porque Parker diseñó, fabricó e instaló las placas de contragolpe en un solo día, y Slucifer volvió a estar en línea antes de que terminara la semana. Menos mal que Tater Todd notó que Slucifer estaba perdiendo oro cuando lo cerró. Esa observación hecha durante una extracción de tapete que podría haber tomado 2 minutos y un escaneo visual rápido es la razón por la que el total de la temporada es 3.541 en lugar de algo significativamente más bajo. Un paso adicional en una inspección de rutina cambió el resultado de la semana, el mes y una parte importante del total de la temporada. Cada semana que Slucifer corría con esta tasa de pérdidas antes de que llegaran los sobornos, la brecha entre lo que producía el terreno y lo que contaba la sala de oro se hacía un poco más amplia. Tater Todd la cerró. Temporada total 3.541 onzas. Cerca de 12,5 millones de dólares. Sigue subiendo. Mira el episodio completo y deja un comentario. ¿Está Tyson listo para dirigir su propia operación o todavía tiene algo que demostrar?